No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar del bloqueo a Gaza, les vamos a hablar también de los primeros informes de fallos en la toma de la flotilla, además de hablarles de un antisemita francés que será deportado de Chile y de otro antisemita francés, pero que tendrá una obra de teatro en honor de Ahmadinejad en Francia. Todo esto en la primera parte del informativo, junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Y después, en la segunda, nos vamos a ir a hablar con Ana de Cultura, pero empezamos contigo. Hablamos del boicot. Así es, el ministro israelí de Industria y Comercio, Binyamin Ben Eliezer, aseguró que Israel solucionará cualquier problema humanitario que exista en la Franja de Gaza, pero no dejará de defenderse de la amenaza de la organización terrorista Hamás. Tras la aprobación por el Comité de Ministros para Asuntos de Seguridad de una serie de medidas para suavizar el bloqueo, Ben Eliezer aseveró que en Gaza no se mueren de hambre y que lo que verdaderamente ocurre es que Hamás usa a la población. Israel no levantará por ahora el bloqueo aéreo y marítimo, aunque se ha planteado la posibilidad de que terceros países revisen en Chipre los cargamentos que lleguen por mar. Bueno, hay que hablar de ese bloqueo también diciendo que no se está confirmada si se va a aceptar esta fórmula de revisar en Chipre o no. Por lo menos el ministro de Industria no respondió a esta pregunta, intentó evitarlo. También con respecto al bloqueo, hubo ayer probablemente una de las noticias, era que el ministro alemán de Desarrollo no pudo llegar a Gaza y esto lo lamentó la canciller alemana, Angela Merkel, pero también añadió que este incidente no iba a empañar el clima de confianza entre Alemania e Israel y además elogió la decisión de Jerusalén de aliviar parte del bloqueo a la franja. Así que, bueno, Alemania no parece demasiado indignada por esta decisión de no permitir pasar a Nibel, que es titular del Departamento de Royal Desarrollo, es vicepresidente de la Sociedad Germano-Israelí, es un amigo de Israel, así se considera él mismo, y lo recordó también después del incidente. Lo que quería era visitar un proyecto en Gaza financiado con apoyo alemán, pero el Ministerio de Exteriores israelí dijo que no autorizaba ninguna visita de políticos de alto nivel porque, Hamás los instrumentaliza para su propaganda, así lo explicaba la agencia EFE. Y seguimos en la zona y les hablamos ahora ya de los primeros informes que van viendo la luz. Según publicaba ayer el diario Haaretz, una investigación de la Marina israelí ha descubierto fallos en la planificación del abordaje de uno de los bancos de la denominada Flotilla de la Libertad a finales de mayo, concretamente por parte de la inteligencia militar. La investigación interna concluyó que la unidad que procedió al abordaje estaba inadecuadamente preparada, ya que carecía de la suficiente información de inteligencia, por lo cual los soldados no estaban preparados para encontrar una confrontación violenta en el barco turco Mavi Marmara. El estudio apunta que debido al hecho de que los comandos israelíes no tuvieron en cuenta la masiva ofensiva que les esperaba, respondieron de acuerdo a las circunstancias del momento. Esto podría explicar por qué los primeros soldados que bajan al barco bajan con pistolas de pintura, que es algo que sorprendió a muchísima gente, incluso en Israel. Una de las grandes preguntas era por qué bajan de una manera tan indefensa ante lo que se tienen que encontrar. En el marco de la investigación, los soldados que intervinieron, de hecho, les preguntó por qué no contaban con la correcta información y el principal problema de los preparativos y de la recopilación de información, según decía un destacado comandante militar involucrado en el abordaje, pues fue que no se supo que se iban a enfrentar con decenas de agitadores violentos. El informe agrega que lo sucedido en la cubierta del Mavi Marmara no fueron desórdenes que se deteriorarán, sino, dicen ellos, un ataque terrorista planeado. Y seguimos, les hablamos desde Chile, pero de un ciudadano francés. Personal del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de Chile hizo efectiva la expulsión del ciudadano francés Christian Ochenedel, buscado por Interpol debido a diversos delitos. El ciudadano de 52 años, quien se encontraba detenido desde principios de mes, fue trasladado hasta su país después de que la Corte Suprema rechazara un recurso presentado a su favor. Ochenedel se hizo conocido en julio del 2005 cuando fue detenido por carabineros de la comuna Graneros debido a que era buscado por los delitos de amenazas mediante
mediante correos electrónicos contra la comunidad judía y también por amenaza de atentado explosivo a la sinagoga de Estrasburgo. Pero lo que sorprendió fue que fue absuelto inmediatamente, y tal y como informaba la agencia chilena que nos daba esta noticia, causó esto bastante revuelo a nivel nacional e internacional. También lo buscan por delitos de fraude y de fraude fiscal. Entre los años 2005 y 2009 se vio envuelto en varios negocios ilícitos y bueno, lo detuvieron en una operación denominada Operación Telaraña. Y hablamos de otro ciudadano francés, pero este con mucha más proyección, lamentablemente. Pues sí, llevamos ya tiempo hablando de él, y el presunto humorista francés Dieudonné, condenado en varias ocasiones por la justicia por sus propósitos antisemitas, presentó el jueves pasado en su teatro de la Mano de Oro un nuevo espectáculo titulado Mahmoud, en el que, según la agencia France Press, ataca a los judíos y a Israel. Ante un público entregado, Dieudonné construyó su monólogo en torno a la Shoah, los judíos, la esclavitud y la historia en general, de la que pone en duda la versión oficial. Ya antes del comienzo del espectáculo, una parodia de un discurso nazi amenaza de deportación a los espectadores que no hayan apagado sus teléfonos móviles. La obra dura 1 hora y media, el espectáculo, y en él habla durante poquito tiempo, pero de quien ha sido una guía para él, y esa guía es Ahmadinejad, Mahmoud Ahmadinejad, por eso la obra se llama Mahmoud, y bueno, pero no ocupa mucho tiempo cuando habla de su encuentro, 5 minutos apenas. De lo que sí que habla es cómo estuvo con Khaled Mashal, el jefe en el exilio del grupo terrorista Hamas, que controla Gaza, y lo compara al general de Gaulle de Palestina, simplemente que dice que es más carismático Khaled Mashal que el general de Gaulle. Desde el principio del espectáculo, Dieudonné empieza diciendo que se convirtió al judaísmo porque dice que se ha unido a la religión del provecho, de sacar ventaja. Ahí todo el mundo parece ser que se empezaron a reír. Bueno, hay que decir que quien va a ver a Dieudonné sabe perfectamente lo que va a ver. También dice que cuando oyes hablar a Béchel, es decir, el filósofo Bernard-Henri Lévy, uno se dice que si Bernard-Henri Lévy es filósofo, pues puede que las cámaras de gas no hayan existido nunca. Son algunas de los comentarios que hace. Dice también que que no contesta la Shoah, simplemente dice que está mal retranscrita, que la historia es para los gilipollas, y discúlpenme, son sus palabras, que es un nido para problemas. En fin, hay que recordar algunos de los grandes logros de este señor Dieudonné. Sus grandes méritos son, por ejemplo, haber sido condenado a 10.000 euros de multa por injurias antisemitas durante un premio que tuvo que entregar a un historiador revisionista. Y incluso ironizó, dice, y todo esto por una historia de cámaras de gas. También por cierto, que también acusa a los judíos de la esclavitud del mundo, etcétera. También fue condenado en noviembre del 2007 a 5.000 euros por haber comparado a los judíos con negreros, y bueno, es una figura bastante recurrente, como Jordi destacabas, que es verdad que lo hemos traído aquí. Hay que destacar también que estaba Joey Star, que parece ser que es un rapero importante, que fue a este estreno de Mahmoud. Se ve que le interesan los pensamientos de Dieudonné. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Nos encontramos mañana. Nosotros ahora seguimos con Ana hablando de cultura. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntame qué nos traes para empezar la semana. Pues empezamos la semana con unos 5 restaurantes en el centro histórico de Ávila. Ah, perfecto. Nos da tiempo a 5 días de la semana, uno para cada día. Sí, que se unen al proyecto Rasgo, el proyecto de la red de juderías de España, donde, establecimientos turísticos de todo tipo se unen para fortalecer el vínculo con la cultura sefardí. Estos 5 que ahora están entrando en este proyecto son Barcamonte, la Sinagoga, Las Leyendas, La Bruja y Los Reyes Católicos. Que mira, Los Reyes Católicos sí, es un restaurante. Así se llama el restaurante, judío, que ahora va a ofrecer también cosas judías. Me parece como un... curioso. Sí. Bueno. No hagamos comentarios. No hagamos comentarios. Seguimos con otras cosas que no sé qué tipo de comentarios tendrás. Ahora nos vamos a hablar de 2 libros. Uh-huh. El primero es un cómic que se llama El hijo de Hitler. Y sí, es de un escritor holandés
que se llama Peter de Purter, que bueno, él hizo esta como una especie de parodia sobre qué hubiera pasado si Hitler tuviera un hijo y que además este hijo se hubiese enamorado de una judía. ¿Qué te puedo decir? ¿Otro de estos de no comentario? Sí. Mejor sí. Bueno, pues guardé lo peor para el final. Bueno, Ana, por favor, sí. Realmente es que estoy a punto de ponerlo en el rincón del mal gusto. Un libro es una escritora británica, Sharon Dogger, que bueno, escribe normalmente libros juveniles y está a punto de sacar un libro que sería el diario ficticio de Peter Van Pels, quien era... amigo de Ana Frank, ¿no? Exactamente, era el hijo de la otra familia que se escondían en el otro lugar y que, bueno, estaban ahí. Ana Frank también en su diario hace referencia a él. Lo que pasa es que este diario ficticio está ahí, parece que va mucho a lo íntimo, a cosas así de mal gusto, por lo que decía, que creo que ya se puede entender de qué estoy hablando. Entonces, obviamente, ya está causando mucha polémica desde antes. Detalles sexuales y cosas por el estilo, imagino, exactamente, ¿no? Porque la escritora, a su defensa, dice, ¿pero qué? Eran jóvenes, era justo los años de las hormonas y no sé qué, entonces hubiera sido natural, cosas así. Pero yo no sé si realmente el mundo necesitaba un libro sobre... Sí, es una aportación dudosa, ¿no? Sí. Yo tenía un profesor de literatura, un gran escritor, Luis Landero, que me acuerdo un día dice, hay un problema y es que el problema es que los autores, hay mucha gente que no tiene nada que decir, pero se empeña en decirlo. Sí. Y entonces algunos de los libros que nos has traído hoy me recuerda a esto. Bueno, si no, iba a decir los dos, pero no sé quién para juzgar ninguno de ellos. En fin, Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Señoras y señores, muchísimas gracias. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. En una ciudad de la Comunidad de Madrid hay un policía que está vinculado como acusado al caso del grupo neonazi Blood and Honor. Además de hablarles de esto, les vamos a hablar de los judíos de Kirguistán que están huyendo del país y de unos terroristas afortunadamente frustrados en Nueva York que a la hora de la verdad del juicio acusan al FBI de incitarles al antisemitismo. Y además terminaremos con una polémica entre historiadores, tal vez no sea tan polémico, pero todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando de sangre y honor, pero desde otra perspectiva. Así es, la agencia Europa Press informó que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha abierto un expediente de información reservada sobre el agente de la policía local Jorge V.C., imputado en la Operación Espada, así por ser un presunto miembro del grupo neonazi Blood and Honor. En este expediente se asegura que el agente comenzó a ejercer sus funciones en 2006 y que en toda su trayectoria profesional no se ha constatado ningún tipo de irregularidad, no siendo objeto de ninguna sanción. Asimismo, los presuntos hechos se refieren a una fecha anterior a su incorporación al ayuntamiento. El caso es que después de que se conociera la imputación de este policía en la Operación Espada, el Partido Socialista de la localidad denunció que el alcalde no permita que este policía siga patrullando por las calles de San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, el primer edil explicó que el ayuntamiento no tenía conocimiento oficial por parte de ningún juzgado de los posibles delitos del agente y que, como para todos los imputados, en el caso debe primar la presunción de inocencia. A esto también replicó el portavoz de los socialistas, Narciso Romero, diciendo que es intolerable que el alcalde, que además ejerce de concejal de policía, permita que la gente siga patrullando las calles, pese al historial. El caso es que también ha respondido entonces el regidor del Partido Popular, afirmando que el portavoz del PSOE vierte afirmaciones gravemente peligrosas y sin contrastar sobre un asunto que se está juzgando, y tildó esta actitud de irresponsable. Además, el Grupo Popular insistió en que ellos
mostraron su enérgica repulsa ante todo tipo de organizaciones, actividades nazis, racistas, xenófobas. Sería interesante saber si este policía está realmente vinculado a este grupo, porque más allá de cualquier cuestión, no puede haber policías neonazis que tienen acceso a armamento, entre otras cosas. Y seguimos, les hablamos ahora de un país convulsionado, donde están huyendo a millones es exagerado, pero sí que a miles y centenares de miles, y entre ellos judíos. En medio de una escalada de violencia contra la minoría uzbeka en Kirguistán, 12 judíos de ese país llegaron a Israel. Los inmigrantes son el primer grupo en llegar desde que la violencia étnica se desatara hace unas semanas. Las Naciones Unidas estiman que al menos 400.000 uzbecos abandonaron sus hogares por temor a la violencia. El presidente interino de Kirguistán anunció el domingo que alrededor de 2.000 personas han muerto en las batallas en lo que se lleva de tiempo. La verdad es que es tremenda lo poquito que sabemos, lo poquito que se nos informa de lo que está sucediendo en Kirguistán, y que realmente está teniendo unos tintes totalmente dramáticos. Israel no tiene embajada en Kirguistán. El Ministerio Exterior instituyó a la embajada de Kazajistán que contacte a la comunidad judía, y les están ofreciendo abandonar el país. La Agencia Judía para Israel también ha preparado un plan de evacuación para la comunidad. Son unos 1.200 miembros aproximadamente, pero la mayoría de los judíos en Kirguistán no quieren abandonar el país. No obstante, algunos de la pequeña comunidad han empezado a interesarse precisamente en hacer esta lía. El caso es que está Israel pendiente de lo que pueda suceder a estos judíos en Kirguistán, y pendientes del juicio en Nueva York estamos nosotros. ¿Qué ha pasado, Jordi? Pues los 4 hombres detenidos hace más de un año acusados de querer atentar contra una sinagoga y un centro judío de Nueva York declararon que fue el FBI el que los incitó a participar en esos supuestos ataques con la falsa promesa de recibir dinero en efectivo. Durante una visita que tuvo lugar en el Tribunal Federal de White Plains, en el estado de Nueva York, la juez Colleen McMahon escuchó los argumentos de los acusados para solicitar su puesta en libertad bajo fianza. Sus abogados defendieron la inocencia de sus clientes y aseguraron que estos solo quisieron participar en los ataques frustrados cuando un agente encubierto del FBI les prometió a cambio $250.000 en efectivo y varios vehículos. Lo recordarán ustedes seguramente. Fue en el 2009, el 20 de mayo concretamente, estos acusados fueron detenidos. James Comity, David Williams, Onta Williams y Laguerre Payen fueron detenidos por conspiración, intento de utilizar armas de destrucción masiva en Estados Unidos e intentar compra y uso de misiles antiaéreos, y asesinato de oficiales funcionarios estadounidenses. Concretamente, habían colocado una bomba, una supuesta bomba delante de una sinagoga, en un coche delante de una sinagoga. Lo cierto es que el FBI había actuado con mucha diligencia, los estaba siguiendo desde hacía tiempo, y había un infiltrado del FBI quienes les dio el material explosivo que efectivamente, evidentemente, no explosionó, y por eso se salvaron todas las vidas. Ellos acusan al FBI de haberlos incitado al crimen y a la violencia, porque al parecer, según los propios abogados, jamás antes ellos habían hecho nada, y que si no eran un peligro antes, tampoco lo son ahora. Esto lo decía la abogada de Williams, Susan Brody. Según ella, no tenían predisposición a hacer daño antes de que el gobierno se involucrara. Así que se ve que el gobierno quiso que ellos pusieran una bomba falsa. En fin, es todo muy, muy absurdo, pero son las leyes, que uno defiende como puede a los que tiene que defender. Si son culpables, si son declarados culpables, se enfrentan a condenas que pueden conllevar cadena perpetua. El cabecilla era James Comity, y según parece ser, eran delincuentes de poca monta y lo que querían era hacer la yihad en Estados Unidos. Seguimos, les vamos a hablar ahora de un debate de historia en Rusia. Así es, Masa, porque el historiador ruso Alexander Osokin afirmó ayer que el genocida nazi Adolf Hitler pudo haber visitado en secreto Moscú en 1939 para reunirse con el dictador soviético Joseph Stalin y asistir a la firma del pacto Molotov-Ribbentrop. Osokin, autor de libros sobre la Segunda Guerra Mundial, basa su conjetura en las listas recién halladas en los archivos soviéticos de la delegación que en agosto y septiembre de 1939 acompañó al ministro de Exteriores nazi, Joachim von Ribbentrop, en sus visitas a Moscú. El historiador determinó que las listas incluyen al menos 8 personas del entorno más cercano de Hitler, como el piloto, el fotógrafo, el ayudante, el ordenanza, el médico y el taquígrafo personales de Hitler. Bueno, la cuestión es que se sospecha
que además las únicas dos mujeres, bueno, se sospecha, no, lo sospecha Osokin, que las únicas dos mujeres de la comitiva, hay mencionadas como la señorita Edith Kruger y la secretaria Hilde von Seff, podrían ser Eva Braun y su hermana Ilse. Además, según este autor, en material gráfico sobre las visitas de Ribbentrop hallado en los archivos, aparecen dos personajes nunca mencionados en la prensa y que tienen un gran parecido con dos importantes asesores de Hitler, un mariscal de campo, Wilhelm Keitel, y el político Karl Ernst Haushofer, uno de los ideólogos del nazismo. Según él, es que lo más probable de la inclusión de una parte tan importante del séquito de Hitler en la delegación de Ribbentrop es precisamente la presencia secreta en la misma del propio Hitler. Bueno, sus conjeturas no han despertado gran entusiasmo entre otros historiadores. Por ejemplo, hay un importante historiador ruso, Arseny Rogunsky, que dice que es un desvarío lo que ha dicho, que para qué tenía que viajar a Moscú Hitler, si se pregunta para reunirse con Stalin, le parece que es imposible ocultar semejantes hechos, menos durante 70 años. Osokin expuso su teoría en un extenso artículo publicado ayer en el diario Moskovsky Komsomolets y con motivo precisamente del 69 aniversario del ataque de la Alemania nazi a la Unión Soviética, que fue el 22 de junio del 41. Es bueno que recordar que en un principio estaban juntos, y es este pacto Molotov-Ribbentrop por el que Stalin y Hitler en la preguerra se repartieron las zonas de influencia en Europa del Este, y que además dejó las manos libres a la Alemania nazi para atacar Polonia, pues, para comerse Checoslovaquia, desatar además la Segunda Guerra Mundial. El pacto está formado por dos tratados, uno de no agresión, otro de amistad y fronteras, que fueron firmados en presencia de Stalin en Moscú el 23 de agosto y el 28 de septiembre del 39, pero como todos sabemos, Hitler atacó a la URSS cambiando, afortunadamente, el orden de las cosas, el ritmo de la guerra. Y señores no, Jordi, te despido a ti, nos íbamos a marchar, pero todavía tenemos que hablar de cultura con Ana. Nos vemos mañana, Jordi, muchas Hasta gracias. Mañana. Y ustedes esperen 2 segunditos que ya están aquí. Ana, ya has llegado, ¿cómo estás? Ya estoy aquí, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos traes? Pues empezamos con un seminario que organiza el British Council el próximo 29 de junio. Información y religión, la cobertura mediática del hecho religioso. En la primera sesión, retos, dificultades y perspectivas de futuro en el periodismo sobre religión, esta vez con la participación de gente del ámbito del periodismo, Ari Goldman, Dan Damon y Rosana Rivera. Y la segunda sesión, judaísmo, cristianismo e islam, cómo aparecen en los medios de comunicación españoles, donde van a participar Mohamed Ali, presidente de la Federación de Entidades Islámicas, Jorge Fernández, de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, y Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Muy bien. Y seguimos con un concierto en el marco de Veranos de la Villa en Madrid el próximo 3 de julio en el escenario Puerta del Ángel, un interesante concierto fusión Noa y Dorante. Noa casi no necesita presentación, en Radio Sefarad, una cantante israelí, probablemente la más reconocida y con fama internacional, y Dorante, que es de Sevilla, del mundo de flamenco, pero parece que hace cosas distintas. No entendí todavía exactamente cómo. No sabemos distinto a qué, pero es algo distinto. Al flamenco, digamos, tradicional. Y así que, estarán juntos a ver qué sale. Y esperemos que no haya boicot. Sí, esperemos. Pues que en Barcelona hace un año fue, creo que la que querían abuchear. Bueno, al final cantó sin problema. Que no, sí. Y terminamos con una nueva película sobre la vida de Serge Gainsbourg. Esta película se acaba de presentar ahora en el Festival Cinema Jove en Valencia, y también se va a presentar en el Festival Judío de Barcelona, del cual ya hablaremos con más detalle, que comienza la próxima semana. El creador de esta película es Joan Sfar, que es su primera película. Él llegó a su fama internacional con una serie de cómics muy exitosos que se llaman El gato del rabino. Y pues ahora decidió cambiar de
de género, ir al cine e intentar hacer una especie de documental, pero parece que también algo no exactamente en la línea de documentales que uno está acostumbrado, sobre quien él dice que era su héroe de adolescencia. Así que ya veremos. Lo veremos seguramente. Ana, gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchas gracias. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Gracias al informe Raxen de 2010 daremos un pequeño panorama del racismo en España. Además de esto, vamos a hablarles de una sinagoga, que explotó en Rusia, además de un método para luchar contra el antisemitismo en Holanda, muy interesante, y de una noticia histórica también, ya que estamos hablando mucho últimamente de la actitud de España durante la Segunda Guerra Mundial. Pues una de que a Hitler a lo mejor podría haberle interesado una isla canaria. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias culturales, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, cuéntame, empezamos con el informe Raxen. Así es, Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia, presentó el martes ante el Defensor del Pueblo el llamado informe Raxen 2010. Este análisis periódico de las acciones y los movimientos racistas revela que solo el año pasado, y a pesar de que en España apenas se recogen estadísticas sobre la xenofobia, se produjeron cerca de 4.000 agresiones por este motivo, de las que 6 fueron homicidios. Según se pone de manifiesto, la mala marcha de la economía es el caldo de cultivo ideal para que el odio xenófobo se expanda como un cáncer. Bueno, la verdad es que Esteban Ibarra ha alertado en muchas ocasiones de cuidado con la crisis, precisamente, no solamente por la crisis en sí, pero precisamente por cómo puede abrir las puertas al odio, a la xenofobia, al racismo, al antisemitismo. La cifra de la que estamos hablando, cerca de 4.000 agresiones, refleja la estimación de los expertos, porque como agresiones de odio tal cual solamente figuran 292 casos documentados, la mayoría de ellos en Valencia y en Madrid. También se ha detectado un auge de los movimientos extremistas en las páginas web, evidentemente, y hasta 23 conciertos donde se exaltó la xenofobia, todos celebrados en 2009. Se habla de unos 10.000 miembros de grupos neonazis y ultras repartidos por todo el país. Ibarra, por su parte, mostró su preocupación por el incipiente movimiento político que se está viendo reflejado en países como Austria, Holanda o como Francia, donde explica que partidos xenófobos cuentan con una nutrida representación parlamentaria, y dice que es muy peligroso que se produce algo así en España con formaciones como Plataforma per Catalunya, que hay que estar muy atentos. Y ayer cada autonomía, cada comunidad, más bien, analizaba los resultados de cómo figuraban en ellos. No especialmente bien salían parados, como decíamos, Valencia y Madrid. Y seguimos, les hablamos de un acto más que vandálico, criminal. Una explosión afectó a una sinagoga de la ciudad de Tver, en Rusia central, pero por suerte no hubo que lamentar desgracias personales. La investigación se inició inmediatamente abriéndose un expediente criminal. La mencionada explosión tuvo lugar alrededor de las 2 de la mañana, hora de Moscú, y afectó a la entrada de la sinagoga, provocando destrozos en el lugar y en algunas ventanas de las casas de las cercanías. No teníamos muchas más noticias al respecto al cierre de esta edición. Desde luego, al alegrarse de que no hubiera desgracias personales, pero esperamos que realmente se tomen muy en serio lo que está sucediendo en Rusia, como en serio se lo están tomando en Holanda. Atención a su manera de luchar contra el antisemitismo. Según dijo un portavoz de la policía holandesa, la institución empezó a utilizar agentes encubiertos que se disfrazan de judíos religiosos para exponer y detener ataques antisemitas. La iniciativa fue propuesta por un legislador holandés que es musulmán, en respuesta a informes de frecuentes ataques contra judíos por inmigrantes marroquíes. Esta no es la primera vez que la policía holandesa utiliza agentes encubiertos, sino que en los últimos años los políticos del país debatieron varias veces sobre el uso de este tipo de recursos como
medio para identificar a los autores de los ataques. La cuestión es la siguiente. Los policías se disfrazan de rabinos o de judíos ortodoxos, de manera que cuando les agreden pueden reconocerlos inmediatamente. No esperan a que sean agredidos las víctimas y que luego tengan que ir e intentar definir quiénes fueron los agresores, sino que van los profesionales directamente. Algunas operaciones de esta índole se realizaron ya anteriormente para descubrir, por ejemplo, ataques contra los gays, contra la comunidad musulmana y contra la población en general. El Centro de Información y Documentación de Israel, es un organismo de control no gubernamental, apoyó rotundamente la iniciativa y explicó que es que se ha vuelto común para los judíos en Holanda tener que ocultar sus kipot en la calle. El odio y el antisemitismo muchas veces, explicaba uno de los principales miembros de la red judía marroquí de Ámsterdam, muchas veces pueden ser abordados conjuntamente mediante la educación. Desde enero de 2009 el centro documentó 98 incidentes antisemitas. Y terminamos con otro artículo histórico. Nos vamos a Canarias, Masha. Según un artículo de Héctor Fajardo y Alfonso Ferrer, publicado en la página canariasaldía.com, Hitler quiso apoderarse de una de las Islas Canarias. El protagonismo que han cobrado recientemente las sorprendentes instalaciones militares abandonadas ubicadas en el barranco de Tamaraceite, en Gran Canaria, han vuelto a poner sobre el tapete el papel que pudo jugar el archipiélago durante la Segunda Guerra Mundial, así como las pretensiones del régimen nazi de establecer una base en las islas que favoreciera su campaña en África. Ese interés fue tal que incluso en 1940, en una visita de diplomáticos españoles a Alemania, Hitler y su ministro de Asuntos Exteriores llegaron a solicitar la cesión de una de las Islas Canarias. Pues el cuartel militar de Tamaraceite consiste en una red de túneles subterráneos de 8.000 metros cuadrados. Y tal y como explican, el objetivo de este acuartelamiento habría sido el de almacenar y proteger munición y armas para submarinos. Bueno, es un artículo que les recomendamos. Vayan a canariasaldía.com y ahí verán todo lo que sucedió, el interés del Tercer Reich, por qué España habría dicho que no. Y nada, lo hemos traído sobre todo porque viendo el interés que están despertando los últimos datos acerca de las informaciones sobre la relación entre España y Alemania durante esos años, pues aquí hay otro artículo y nos lo dejamos por hoy. Jordi, seguimos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros seguimos porque seguimos con Ana en las noticias culturales. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Masha. ¿Qué tal? Muy bien, esperándote. ¿Qué me traes? Empezamos con una conferencia en la Biblioteca Nacional de Madrid. El próximo 29 de junio, el martes, a las 6:30 de la tarde, una conferencia sobre Maimónides. Eso es porque en el mes de junio, la pieza del mes, digamos, que puso la biblioteca fue la guía de los perplejos de Maimónides. Entonces, el historiador Abraham Haim va a presentar una conferencia titulada Maimónides, el gran águila del judaísmo español, su vida y sus obras. Bueno, una cita imprescindible, diría. ¿Qué más? Totalmente. Sigo con un libro que se está publicando en estos días en español, La huida, del escritor británico Adam Thirlwell. Es un escritor muy joven, ese es su segundo libro, el primero era Político, es el que Política se llamaba, el que lo llevó a la fama. Y esta vez La huida cuenta la historia de Rafael Hafner, un ex banquero judío de 78 años, con quien se recorre, toda la segunda parte del siglo XX, o sea, desde los nazis y hasta casi hasta hoy en día. Así que, será curioso saber cómo exactamente lo hace este joven británico. Y qué interés tiene precisamente en este tema también. Exacto. ¿Y qué más hay? Y por último, una exposición en Carolina del Norte. Una exposición que se llama Down Home, Vida Judía en Carolina del Norte, que cuenta la historia de cómo los judíos fueron integrándose en esta región. Es una exposición que muestra el Museo de Historia estadounidense. Se puede ver hasta el 7 de
de marzo y fue organizado por la Fundación de la Herencia Judía de Carolina del Norte. Buenísimo, pues no me importaría estar por ahí para echar un vistazo. No. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también. Volvemos mañana con más noticias. Hoy se cumplen 4 años del secuestro del soldado Gilad Shalit por parte de miembros de Hamas. Hablamos de esto, pero no en el programa informativo, sino en el Desde Israel, con nuestro corresponsal Salem Ergui. Les recomendamos que para la información acerca de lo que sucede en ese país, escuchen ese programa. Nosotros hoy, como cada viernes, echamos un vistazo un poco a la situación del antisemitismo, y la verdad es que no es grata el día de hoy. Traemos noticias preocupantes desde Alemania en varias ocasiones, también desde Polonia, también desde Austria, y terminaremos hablando de Bélgica. Todo esto será en la primera parte del informativo. Ana en la segunda nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, bien. Bueno, decía que vamos a hacer hoy un repaso a algunos de los actos, demostraciones antisemitas que han tenido lugar a lo largo del planeta en esta semana. Así es, Masha, van a ser duras las noticias. La policía alemana informó de que un grupo de adolescentes apedreó a un grupo de niños de danzas judías cuando actuaba en un festival callejero en Hannover. El portavoz policial explicó que los jóvenes profirieron insultos antisemitas a través de un megáfono. La policía investiga el incidente, que se produjo el sábado por la tarde. Y según pudimos saber, ya había 2 arrestos, 2 detenidos, uno de 14 años, alemán, y otro del norte de África. No tenemos más datos de dónde exactamente, de 19. Al parecer había varios chicos que estaban siendo interrogados, chicos de entre 15 y 19 años. Lo que no estaba claro era si el ataque había sido organizado con anterioridad, pero al parecer, tal y como informaba el portavoz de la policía, varios de los agresores eran inmigrantes y en general eran musulmanes, y el grupo tuvo que cancelar su actuación inmediatamente después de lo sucedido. Y no es lo único que ha pasado en Alemania, Jordi. Seguimos. Varios desconocidos derramaron pintura y pegaron propaganda del movimiento de extrema derecha sobre el monumento a la memoria de las víctimas de la Shoah en la localidad alemana de Wattenscheid. Por otra parte, también en Alemania, 4 monumentos recordatorios de Westpark fueron vandalizados con esvásticas y expresiones antisemitas en color negro. Mientras, en Polonia, manos anónimas profanaron el cementerio judío de la ciudad de Gdansk. Sí, era en Chelm, la calle donde estaba ese cementerio en Polonia. Hemos elegido estos países. Hay más, lamentablemente, hay más actos vandálicos, más profanaciones, pero bueno, en el cementerio de la ciudad de Gdansk estaba escrita una pintada donde ponía judíos al horno porque ese es el lugar para vosotros. El antiguo cementerio judío de la ciudad de Brezno también fue profanado. Es otra ciudad, es un cementerio que existe desde 1715 y bueno, pues desconocidos quebraron gran parte de las 20 lápidas que aún existen en el cementerio. Así está en esa zona de Europa, y muy cerquita en Austria también pasan cosas. Así es, 2 individuos jóvenes que portaban sendas banderas de Palestina y de Turquía iban viajando y tocando a bocina cerca de un negocio cuyo propietario es de origen judío en Viena. Salieron de su vehículo y fotografiaron el negocio y luego amenazaron a un rabino blandiendo unas tijeras en sus manos, llamándolo sucio judío. Cuando el rabino trató de resistirse derribando a uno de sus atacantes, de un café cercano salieron varios hombres que comenzaron a proferir amenazas contra el rabino insultándolo. Pues así están las cosas en Viena. Y seguimos, hablamos desde Bélgica. Por último, Bélgica, ya que el diario belga De Standaard informó de que los judíos están abandonando Amberes. El periódico flamenco sostiene y prevé que dentro de 50 años ya no habrá más judíos viviendo en la ciudad por el aumento del antisemitismo. Muchos jóvenes judíos abandonan la ciudad para estudiar en Londres, en Nueva York o en Israel, donde podrán trabajar con más libertad y también utilizar Solideo, prenda que los había transformado en blancos del antisemitismo en Amberes. De Standard subraya también que quedan solo judíos ortodoxos de baja condición económica, pero que el problema que hay es que ellos no se adaptan a la sociedad. Lamentamos realmente tener que dar este tipo de informaciones, pero bueno, esto es lo que está pasando en Europa
Y Jordi, muchísimas gracias. Seguimos Gracias, la semana que Masha. viene. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nos vamos ahora con Ana a hablar de cultura. Ana, bienvenida. ¿Cómo Gracias. estás? Muy bien. ¿Qué tal, Masha? Bien, queriendo saber qué nos puedes proponer culturalmente. Primero les propongo un nuevo libro que se presentó esta semana en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Fue escrito por el diplomático español que está destinado en Israel, Juan González Barba, que presenta el libro El corresponsal en Medio Oriente. Juan González está justo terminando 4 años que les tocó vivir ahí en Israel, y que pues estos 4 años le inspiraron a escribir esta novela que cuenta la historia de un periodista que es judío español y corresponsal de una televisión española en Israel. Uh-huh. Así que curioso. ¿Quién es? Ya. ¿Quién es ese periodista? Es una novela, Ya. pero Está inspirado en alguien. alguien tiene que estar detrás. Te puedo decir que Enrique Zimmerman escribió el prólogo de Es que este estaba libro. pensando Sí. un poco en él, sí. Y bueno, será interesante. Creo que lo buscaré para entrevistarlo. entrevistarlo. Qué bueno. Porque... Ajá, ¿y qué más tenemos? Después les quería contar, no sé si te acuerdas, Masha, si conocen ustedes a Jonathan Foer, el escritor estadounidense judío. A lo mejor lo conoces porque él escribió el libro que luego se convirtió en película, que se llama Todo es iluminado. Sí. Ya te suena, ¿no? Everything is illuminated. Sí. Yes. Entonces, bueno, resulta que este exitoso escritor tiene un joven hermano que es periodista, también con mucho éxito, también escribe libros y, bueno, hace muchas cosas. Y ahora está proponiendo un nuevo proyecto que me pareció curioso para Nueva York, que de hecho parece que lo va a hacer, que ya consiguió suficientes colaboradores para llevarlo a cabo para la próxima vez la fiesta de Sukkot, el próximo septiembre. Pues va a crear en el Union Square en Manhattan una Sukkah City. Va a atraer a 12 arquitectos, diseñadores y artistas así muy famosos y importantes que van a crear sus Sukkot ahí en medio de Nueva York, porque él dice que él cree que esta fiesta realmente está un poco despreciada. La gente siempre está con Rosh Hashanah y Pesach y Sukkot se queda ahí, y él cree que es una fiesta maravillosa. Entonces, pues recordamos a nuestros oyentes que lo deben de saber, pero por quienes no lo sepan, la Sukkot, la Sukkah, son cabañas que se construyen durante la fiesta. Exactamente, recordando la salida de Egipto. Y se hace vida debajo de estas cabañas. Exactamente. Pues eso, Sukkah me pareció... City, me encanta el título. Confieso que no soy solo vi la película. No, ni siquiera vi la película. Leí un poquitito del libro y no me entusiasmó. Pues pero yo vi la película y me gustó bastante. Sí. Pero bueno. Bueno, a lo mejor yo lo que leí no estaba en el mejor momento. Entonces, ¿qué más tenemos? A lo mejor. Y por último, una noticia rara, porque no tengo otra palabra para describirla. Me preocupas. Bueno, ya ves que yo siempre trato de terminar la semana con una noticia así curiosa, chistosa. Ya no sé, bueno, esta no es chistosa, pero la película Toy Story 3 está causando una especie de teorías de conspiración, como si estuviera basada en historias del Holocausto. O sea, están saliendo todo tipo de análisis que dicen, bueno, ahí los juguetes llegan a una guardería y dicen que todo parece como las películas sobre donde salen campos de concentración, y que los líderes de esta guardería son como los nazis e incluso tiran algunos juguetes al fuego. Rara, esa es la palabra que tengo para esta noticia. ¿No hemos visto Toy Story 3? No, aún no. En España está por estrenar. Habrá que ir a verla. En cualquier caso, me molesta esta noticia porque sospecho que ya no voy a poder verla igual. No. Y a mí las 2 anteriores me gustaron mucho. Y estaba esperando la tercera. ¿Ah, sí? Bueno, entonces... Pero en cualquier caso hay gente muy ociosa. Luego me contarás. Hay gente que tiene mucho tiempo para pensar. Gracias, Ana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana. Y el lunes volvemos con noticias de otro estilo completamente diferente, afortunadamente. Muchísimas gracias.